Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión, y así como en anterior momento lo comprometimos para esta plática, está con nosotros Julio César Bonilla, quien es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y a quien le pedimos que aceptara nuestra invitación para venir a platicar sobre el sistema anticorrupción de la capital de la República. Muchas gracias, Julio César Bonilla, por haber aceptado nuestra invitación, por haber respetado nuestro compromiso y por estar aquí para esta charla. Pepe, un verdadero honor estar contigo. Un saludo a tu amable auditorio y estamos cumpliendo la palabra dada en el capítulo anterior. Comencemos. Sistema anticorrupción. Sí. Lo hemos escuchado a través de varios años ya. Sí. Hemos visto algunas noticias que primero se trababa, sobre todo en los niveles federales, que la Cámara de Diputados no quería, o que el Senado no quería, o que no querían unos, o que sí querían otros, o que había que hacerle ajustes, o en fin, que nos trajeron un buen tiempo con eso de que ya merito, muy a la mexicana. ¿Y en dónde estamos ahorita? Ha habido un avance muy importante en esta materia. Hay que identificar en dónde se sitúa el sistema local anticorrupción. Forma parte del sistema nacional anticorrupción, que como tú sabes, en el desarrollo democrático y constitucional de nuestro país, estos sistemas han ocupado cada vez más un espacio importante en la vida pública y en el desarrollo democrático de México. Hoy parece que los sistemas, tanto el nacional anticorrupción como el electoral, el de fiscalización, el de transparencia y hoy el de archivos, forman parte de una superestructura estatal mexicana que tiene como propósito identificar ciertos problemas, atendernos en corte de prevención y también de sanción para su desarrollo. El Sistema Nacional Anticorrupción surge como una exigencia social ante un debilitamiento institucional que fue creciendo de manera muy intensa a partir de los últimos 18 años en nuestro país. ¿Y hacia dónde va? ¿En qué etapa se encuentra ahorita? Mira, está ya en una etapa de muy desarrollada consolidación. El Sistema Nacional Anticorrupción surgió en la discusión pública hace 2 o 3 años, en donde ya solamente a nivel federal falta la instalación de las salas o de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, que específicamente resolverán los temas vinculados con actos de corrupción graves en nuestro país. ¿En dónde nos estamos posicionando nosotros como capital? Como tú sabes, la ciudad capital de nuestro país ha sufrido recientemente una serie de cambios en su naturaleza jurídica. Ha impactado la naturaleza jurídica, pero también la vida política del país. Y por tanto, en estas reformas de la capital se vio inmersa o empatada con el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué sucedió? Que nos encontramos desfasados. Solo la capital del país, junto con Campeche y Chiapas, son quienes no tienen en este momento un sistema local anticorrupción. Pero la Ciudad de México, naturalmente, en este proceso de desfase por la reforma política que vivió, ha tenido hoy un crecimiento importante institucional a partir de la instalación de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad, en donde se han venido eligiendo a una serie de autoridades que forman parte del sistema local anticorrupción y que esperemos que a final de año máximo ya tengamos integrado el sistema. ¿En qué participan los protagonistas que me mencionaste? Es decir, algunas de las oficinas que mencionaste. Sí. ¿Qué hacen para nosotros, el público? Vamos a conversarlo para que nuestra amable audiencia pueda dimensionar quiénes interactúan en el sistema y qué beneficios tienen para los ciudadanos. Empecemos por el Sistema Nacional. El Sistema Nacional, que finalmente es un mandato constitucional, como ustedes saben, que existe una réplica en los estados federados. ¿Quiénes integran el Sistema Nacional Anticorrupción? Lo integran
órganos o autoridades de control, de fiscalización, de transparencia, de evaluación y de imposición de sanciones. ¿A qué me refiero? A nivel nacional, ¿quién integra el sistema? El Instituto Nacional de Transparencia, que es el órgano de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización, la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano de control, un fiscal especializado en materia de combate a la corrupción, que es parte de la Fiscalía General de la República, digamos, es el brazo penal del sistema, el Consejo de la Judicatura Federal, como un órgano jurisdiccional y de control al interior del Poder Judicial. También están ahí, por supuesto, integrados de manera muy específica salas o magistrados del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa. La gran ventaja de este sistema anticorrupción es que quien coordina y tiene la presidencia es el Comité de Participación Ciudadana. Un comité de participación ciudadana integrado por especialistas en la materia, por académicos, por periodistas, por personajes públicos emergidos de la sociedad civil que han empujado con toda decisión este asunto y que ocupan hoy la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Ellos, como dice Mauricio Merido, están apoyados por una secretaría técnica, una especie de Coneval del Sistema Nacional Anticorrupción, encargado de la numeralia, de los avances, de los números, las estadísticas, todas las cifras del sistema. ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Cuáles son los déficits? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los logros? De eso está encargado, digamos, el secretariado técnico del sistema. A nivel local, nosotros tenemos la obligación de replicarlo. Así como a nivel nacional está involucrado el Instituto Nacional de Transparencia, en la capital del país nosotros, como órgano garante en materia de transparencia, de acceso a la información pública, rendición de cuentas y por supuesto de protección de datos personales, ocupamos una silla en el sistema local anticorrupción con los órganos réplica a nivel nacional de quienes he señalado aquí. Compartiremos una mesa de trabajo, siempre presididos por el Comité de Participación Ciudadana, un ente muy importante porque era una exigencia de la sociedad, esta coordinación en el sistema, pero también involucrada a la sociedad civil. Una duda que siempre nos surge tanto en el ámbito de lo jurídico como en el ámbito de lo político. Hemos visto en nuestro país sistemas que han funcionado y sistemas que no han funcionado. Por ejemplo, yo diría que ha funcionado el sistema de salud. Sí. El sistema de salud venció casi definitivamente muchas enfermedades, las infecciosas y otro tipo de enfermedades, que como ha dicho alguien, vencimos a las enfermedades de país pobre y nos quedamos con las enfermedades de país rico. Pero en fin, ha habido éxito. El sistema educativo, bueno, desde sus niveles primarios, donde prácticamente ha erradicado el analfabetismo y la desescolarización, hasta los niveles superiores con la universidad pública, etc. Pero hemos visto otros sistemas que no han funcionado. Tenemos 40 años aproximadamente sufriendo el problema de seguridad y delincuencia. Y los sistemas no han funcionado y, es más, parece que día con día, día a día, según las cuentas que nos hacen mensuales, se va deteriorando más. ¿Qué podemos, ante esta moneda en el aire, esperar del sistema anticorrupción? ¿Será como los que han funcionado? Que es largo, que es parcial, o será como los sistemas que no han funcionado, que son absolutamente fracasados. Sí. Es una excelente reflexión, Pepe. La apuesta del sistema nacional y en su dimensión local tiene como objetivo desacelerar el proceso muy creciente de corrupción en nuestro país. La corrupción es un flagelo que no solamente aqueja a nuestro país, ha convertido a nuestra región en un espacio de observación internacional con relación a este tema.
En efecto, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto de coordinación que tiene por objetivo empezar a dar resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Digamos que están involucradas las autoridades más importantes en materia de control, de fiscalización, de vigilancia y de sanciones, justo para eso, para que se empiecen a mandar mensajes institucionales desde el Estado mexicano con relación a acciones que pudieran ser identificadas como actos de corrupción. ¿Y a qué me refiero? A que en la presidencia está un ciudadano ejemplar, un ciudadano que dignamente ocupa la mesa y la silla de la presidencia y que en esa coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, con la Fiscalía General de la República, con el Consejo de la Judicatura, con órganos como en materia de transparencia como el nuestro, tienen la capacidad más pronta y expedita de identificar actos de corrupción. Lo verdaderamente importante aquí, querido Pepe, querido auditorio, es desdibujar una fórmula tan regresiva como la que vivimos en los 18 años que nos antecedieron, que es la de poder, corrupción e impunidad. El problema en nuestro país no solamente se quedó en la escala de la corrupción. Lo que la gente regularmente critica es que ante los actos de corrupción no hubo una sanción efectiva o ejemplar que inhibiera ese tipo de acciones. Hoy lo que intenta hacer este modelo es generar acciones coordinadas primero y segundo, ejemplares en materia de sanciones a quienes pretendan o puedan y cometan actos de corrupción. Sí, el reto es enorme, pero creo que tenemos hoy como nunca la posibilidad de, mediante el sistema, desmotivar este tipo de actos que son un freno enorme para el desarrollo de nuestro país. Has mencionado algo que me parece que es muy importante, eso de desmotivar. Estoy de acuerdo, y creo que todos estamos de acuerdo, en que los graves problemas de corrupción estructural, yo diría, que tenemos, están debidos a deficiencia de nuestras leyes y a deficiencia de nuestras oficinas de autoridad. Pero también hay algún problema arraigado en el temperamento, en las motivaciones, en las costumbres de nosotros, los ciudadanos. Así es. Los de la calle. Entonces viene mi pregunta. Con mejores leyes y con mejores oficinas, ¿se arregla? Me has dado la oportunidad de citar a don Jesús Reyes Heroles, que seguramente tuviste la oportunidad de conocer. Y fue mi maestro. Y fue tu maestro. Él decía, y lo decía con toda oportunidad y claridad, ya hace 40 años. El problema en México no son las instituciones ni el diseño de las leyes. El problema en México es quién está frente a las instituciones y cómo se instrumentaliza el contenido de las leyes. Y eso nos lleva a otro gran tema, el de la famosa voluntad política. Exactamente, hoy podemos, mediante el sistema, revisar y visualizar un modelo muy completo, muy acabado, incluso de exportación, en donde se situó una reforma constitucional en materia anticorrupción, generó nuevas leyes generales que regularan los contenidos de ese sistema y no necesariamente creó nuevas autoridades, sino que puso en marcha un nivel de coordinación que permitiera un trabajo efectivo en materia de sanciones, en materia de control, en materia de evaluación, en materia de seguimiento e incluso de numeralia. Lo que te quiero decir con esto es que quienes estén al frente de las instituciones que Tato te he mencionado a lo largo de estos minutos, tienen la obligación, hoy por hoy de base constitucional, de tener una coordinación muy estrecha que permite identificar en qué momento nos encontramos como país en materia de combate a la corrupción. En efecto, podemos tener un modelo constitucional, legal y reglamentario muy acabado. Y podemos tener instituciones con brazos fuertes, con actitudes y con una eficiencia institucional de vanguardia, pero si no existe una coordinación estrecha, es más, te diría, con ejercicios
que manden un mensaje contundente a la sociedad de nuestro país de que algo se está haciendo en materia de combate a la corrupción, pues difícilmente la percepción en la sociedad va a cambiar con relación a estos hechos. Hoy los sistemas tienen ese propósito, vincular el ejercicio institucional con las necesidades y las exigencias de nuestro país. Vamos a una brevísima pausa para después de ella seguir platicando con Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Proseguimos con nuestra plática con Julio César Bonilla sobre el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. ¿Y no valdría la pena algún día por lo menos pensar nuestras altas autoridades, nuestros legisladores, nuestros altos gobernantes, en involucrar en estos sistemas a la autoridad educativa? Es decir, de pensar si esto no ayuda. Así como la salud tiene que ver mucho con la educación, una educación para la salud, la corrupción quizá tenga que ver también con una educación para la honestidad, ¿no? Exactamente. Para la rectitud, para el cumplimiento. Me dirían, y posiblemente me repelen gentes de nuestro auditorio, que diga yo que hay que involucrar a la autoridad educativa en el sistema anticorrupción. A lo mejor me dicen, no pongas la iglesia en manos de Lutero. Claro. Pero estoy hablando de la parte de fondo, sí. Y como tú has dicho, no de las personas, sino de los sistemas. Exacto. Es una acotación muy interesante. En diversos foros en los que he tenido el honor de participar, aquí en la capital y en otros estados de la República, la gente pregunta esto. ¿Qué tan importante es la educación en este nivel de institucionalidad? ¿Qué tan relevante es combatir a la corrupción desde los niveles educativos? A mí me parece que es fundamental. La educación en México como en el mundo ocupan uno de los primerísimos lugares para el desarrollo de cualquier nación. Si tenemos una sociedad debidamente educada, con principios y valores más allá de los que amamantamos en el seno familiar, que es la primera organización natural de cualquier estado. Después llegamos a los niveles educativos y a través del nivel educativo fortalecemos convicciones, valores, principios que pueden en algún momento arrebatarle la causa a temas tan complicados como la corrupción. Me parece que ya dimos un salto de calidad. Entre mayor educación e inversión a la educación, a la ciencia, al desarrollo tecnológico que tengamos como mexicanos, me parece que después los retos en el combate serán menores. Pero eso tiene que ver con proyectos del Estado mexicano y de los Estados federados a largo plazo. Hoy nos ubicamos aquí y pareciera, como dijeran diversos analistas, que los sistemas en nuestro país aparecen más bien como una reacción antes de atacar las causas. Sí, ni modo, nos encontramos aquí en materia de corrupción. ¿Tenemos que hacer algo con los sistemas? Sí, pero ante la pregunta que me hiciste, es fundamental que la educación tenga un papel protagónico en esta materia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que atender las causas también de la corrupción. Los efectos son muy claros, están a la luz de todos los mexicanos y mexicanas, pero me parece que también tenemos que identificar qué ha provocado que hemos escalado estos niveles de corrupción en nuestro país, y también se tiene que entender al Sistema Nacional Anticorrupción, a los sistemas locales réplica, como factores que van a atender también las causas y los efectos. Van a tener un factor de prevención, de control, de verificación sobre lo que está sucediendo actualmente, pero también tendremos la posibilidad de sancionar vía acciones coordinadas este tipo
de actos ilícitos. Porque da la impresión de que hoy la corrupción se ha vuelto algo meritorio, algo honorífico, algo para presumir. Antiguamente la corrupción era algo que se disimulaba o se ocultaba. Hemos comentado tú y yo las viejas leyendas, no sé si serían ciertas, de aquellos gobernantes o líderes que tenían 30 trajes iguales para que pareciera que tenían uno solo, o que tenían 5 vehículos de lujo, de la marca más lujosa, iguales, para que pareciera que tenían solamente un auto. Ahora parece que el deporte es lo contrario. Es decir, que si tiene 60 trajes, se note que son 60 distintos y que tiene 15 autos distintos. Así es. 15 o 20, porque ahora se multiplican, porque ahora se usan escoltas. Claro. Y entonces, pues un funcionario o un líder o un particular deshonesto o un delincuente no circula con su auto, sino por lo menos con 2 o 3 camionetas, según su jerarquía, el número de camionetas que lo siguen. Así es. Sí, lo cierto es que en este tramo, y permíteme situarnos, entre 2001 y 2018 hay una medición de Transparencia Internacional con relación a los índices de percepción de la corrupción en México. Pasamos de 2001 cuando en 2001 ocupábamos el lugar 51 en este ranking internacional de 180 países. En 2018 ocupamos desafortunadamente el lugar 138 de esos 180 países. Entonces nos tendremos que preguntar qué sucedió. ¿Por qué pasamos del lugar 51, un lugar me parece que decente en términos internacionales, no el mejor, claro, porque pues, los mejores calificados siempre han sido los países del norte de Europa, ¿no? Dinamarca, Suecia, Islandia, etcétera. El problema hoy en México es que estamos más cerca del peor evaluado, que es Zambia, que de Dinamarca o de Suecia. Hemos llegado a un nivel de corrupción en donde de cada $100 que se pudiesen haber invertido en economía en nuestro país, $10 se ejercen en actos de corrupción, desafortunadamente. ¿Seremos el peor país del G20 en esta materia? Somos el país peor evaluado del G20. El número 20. Y el último de la OCDE. De los 34 que integran la OCDE, somos el que ocupa el último lugar, desafortunadamente. Este es no una tristeza, es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y esos son datos del Banco Mundial, de la propia OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Es decir, que podamos llegar a visitar países del extranjero y que el hotelero piense que somos muy ricos y hay que darnos una buena suite, pero que hay que esconder las toallas para que no nos las llevemos, ¿no? Eso es terrible, y quería marcar este parámetro de comparación porque la gente, todo el auditorio se preguntará, ¿este sistema para qué y por qué? Y con estos datos te puedo decir que las expectativas de la gente crecen para el combate a estos niveles de corrupción que cada día son más intensos. ¿Algo más que quisieras agregar, Julio César, para nuestro público, para redondear esta interesante Decirles charla? que nosotros como órgano garante de transparencia en la Ciudad de México estamos trabajando de manera muy estrecha con el Congreso de la Ciudad para fortalecer y lograr la consolidación del sistema local anticorrupción. Que nuestro propósito, nuestro proyecto específico es hacer del Instituto de Transparencia uno de los activos más importantes de los sistemas, del Sistema Nacional Anticorrupción y de Transparencia, del de Archivos y de Fiscalización, para que la gente tenga la confianza de que en este instituto vamos a tutelar debidamente su derecho al acceso a la información, la protección de sus datos personales, vinculados con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Pues muchas gracias, Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, por haber aceptado nuestra invitación, repito, por haber
cumplido tu compromiso hecho en público y de estar con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias por habernos recibido en sus hogares y nos veremos en la próxima.